Muy bien, buenas noches a los que no saludé. Qué alegría poder estar nuevamente reunidos, ¿sí? En este lugar, en este local. Y ahora está acá reunida la iglesia del Señor, la familia. Así que siempre tenemos que tener ese gozo de decir, voy el domingo a reunirme con mi familia, a reunirme, a estar ahí, a escuchar la palabra del Señor, escuchar en conjunto, alabar al Señor en comunión. Así que es lindo poder estar acá nuevamente y, y todos los días de reunión que tenemos. Y no solo los días en este lugar, sino que también los unos a los otros en la semana. Eso es la iglesia. La iglesia no es un evento, un día, sino que es toda la vida, toda la semana, todos los días. Nuestros pensamientos, nuestra mente está pensando en el otro, en mi hermano, priorizando a mi hermano en todo. Así que bueno, vamos a orar, vamos a dejar en manos del Señor todo esto y arrancamos. Padre, Señor, como decía, qué gozo poder alabarte a ti, Señor, poder juntarnos, congregarnos, Señor, y poder alabar tu nombre, poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor, la que transforma, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, el pensar que tenemos. Padre, incluso la teología que tenemos, Señor, tú la moldeas para tu gloria. Señor, y te pido que hables a nuestros corazones y que podamos tomar esto que tú nos vas a decir, Señor, de forma personal, no pensando en otros, sino pensando en nosotros mismos. Señor, y te doy gracias, Padre. Señor, te pido que pueda ser claro en la exposición de tu palabra, pueda ser claro, Señor, en lo que tú estás queriendo decir en tu palabra y no lo que yo quiero decir. Señor, y te pido que pueda ser entendible, Señor, y que todos acá en este lugar, Señor, todos podamos tener un corazón enseñable, que no solamente escucha, Señor, sino que va y lo aplica. Padre, te doy tantas gracias y te pido que obres en nuestros corazones y que lo que vamos a aprender hoy, Señor, a través de tu palabra, sea un diario vivir para nosotros. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de que vamos a estar tocando es acerca del arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento bíblico. ¿Por qué digo arrepentimiento bíblico? Porque hay un arrepentimiento que no es bíblico. ¿Sí? Lógico, ¿no? Pero a veces decimos, hay solo un arrepentimiento. ¿Sí? Hay solo un arrepentimiento, pero la Biblia nos muestra que hay dos clases de arrepentimiento. Uno que es erróneo y el otro que es de Dios, que es bíblico, que es según la voluntad de Dios. Pero antes, quisiera dar una definición del arrepentimiento bíblico que da un hombre llamado James Adams. Dice, esta palabra del Nuevo Testamento, así como los términos en latín y español que se basan en ella, significa volver a pensar. El arrepentimiento es volver a pensar la conducta, las actitudes y las creencias de uno. Es llegar a una opinión o punto de vista diferente, uno tan diferente que exige patrones de pensamientos diferentes y un estilo de vida diferente. ¿Ven la palabra diferente? ¿Sí? El arrepentimiento va a cambiar completamente todo de lo que yo pienso y como yo vivo. Entonces, esta definición que da este hombre, J. Adams, es el arrepentimiento que muestra las Escrituras. Un arrepentimiento que cambia tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar y tu forma de vivir de forma radical. Eso es el arrepentimiento.
Ahora, un error es pensar que el cristiano ya no debe arrepentirse más de nada en su vida cristiana, pero tal afirmación no concuerda con las Escrituras. Si bien hoy somos salvos, el Señor ya pagó toda nuestra deuda en la cruz, ¿sí? Ya ha pagado todo el precio que nosotros tenemos que pagar, y nosotros en un momento nos arrepentimos y fuimos al Señor, y Él nos salvó por su gracia. Él nos salvó cuando aún no lo merecíamos, porque hubo un sentir de culpa. Yo soy culpable delante de Dios y me arrepiento por eso. Señor, sálvame. Y el Señor te ha salvado por su gracia. Y les digo a ustedes, si son creyentes, el Señor nos ha salvado. Pero no debemos confundir el arrepentimiento que tenemos en el momento que creemos en el Señor para salvación con el arrepentimiento que es fundamental para la vida de santidad de un creyente. Son dos cosas diferentes. El arrepentimiento que tenés cuando el Señor te salva, y hay un arrepentimiento constante en tu vida como creyente. Entonces, un error decir, no, ya no tengo más de qué arrepentirme. Es como si decir, bueno, caí en pecado, pero ¿para qué me voy a arrepentir si ya soy salvo? Si ya estoy en la era de la gracia, si ya me has salvado. Si pensamos así de la gracia, no entendemos la gracia. Pablo dice en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto se lo dice en contexto de creyentes, a personas que tenían al Señor. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Para que más gracia haya? Para decir, no, ya estoy en la era de la gracia, no hace falta que me arrepienta más. No. Ahora la gran pregunta, ¿y por qué debo seguir ejercitando el arrepentimiento? ¿Por qué debo seguir ejercitando el arrepentimiento? La respuesta es porque aún soy pecador y debo luchar contra mi pecado de manera activa. Luchar contra mi pecado de manera activa. Piensa en esta palabra, de manera activa. Y vemos un montón de pasajes que habla acerca de esto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos en esto aparte una forma activa en luchar contra nuestro pecado que aún hay en nosotros. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se lo está diciendo a creyentes. Y todo acá vemos una parte activa del creyente. Tenemos el claro ejemplo de Efesios 6, 10 al 13. Muchos conocemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. En toda esta porción, en el texto griego, vemos activo, 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 activo y activo. Vos tenés que hacer esto. Vos tenés que luchar activamente con el pecado que aún mora en vos. Entonces, si aún hay pecado en nosotros y caemos en pecado, podemos decir, no me voy a arrepentir de eso. Si total, estoy en la era de la gracia. Pablo dice que no.
La Biblia dice que no. Dios dice que no es así. Ahora, cuando caemos, ¿cuál es el siguiente paso para una lucha verdadera? ¿Cuál es el siguiente paso que un creyente debe dar cuando cae en pecado? Levante la mano acá, ¿quién no cae en pecado? Lo imaginé. Todos caemos todos los días. Ahora, el primer paso para luchar con ese pecado es arrepentirse. Es arrepentirse. Pero al principio le había dicho, el título del mensaje, arrepentimiento bíblico. Si hay un arrepentimiento bíblico es que hay un arrepentimiento que no es bíblico. Y debemos tener un arrepentimiento bíblico para luchar genuinamente contra el pecado que nos asedia y a veces con ese pecado en el cual caemos. Entonces, es importante que entendamos esto. La diferencia entre el arrepentimiento de salvación con el arrepentimiento del creyente diario en la lucha contra su pecado. Es lo mismo que venga mi hijo y me encaje una patada y me diga, no, vos sos mi papá, así que no tengo que arrepentirme ni pedirte perdón. Es ilógico. Debemos pedir perdón luego de habernos arrepentido. ¿A quién? A nuestro Dios, porque contra Él pecamos. Dicho esto, vamos a ver las características de un arrepentimiento bíblico. Y vamos ahí a 2 Corintios 7. Ahora sí vamos a adentrarnos al pasaje que vamos a estar viendo en cuanto al arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento no bíblico. 2 Corintios 7, versículo 10 y 11. Dice así, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Capítulo 7, versículo 10. Ahora vamos al 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Muy bien. La carta segunda a los Corintios es una carta la cual Pablo va a seguir exhortando a la iglesia de Corinto, pero él hace referencia acá a una tristeza que ellos tuvieron por una carta que él les había mandado. Y esa es la carta del primero a los Corintios. La primera a los Corintios se conoce también como la carta severa, la carta en la que Pablo exhorta duramente a la iglesia en Corinto. Y esa carta fue tan dura que muchas personas ahí en la iglesia se dolieron, se pusieron muy tristes. Se pusieron tan tristes que fue revolucionario en la iglesia, en algunas personas que estaban ahí. Entonces Pablo va a hacer referencia a esta carta. Fíjense ahí en el versículo 9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra causa. Pablo no se alegra ni se goza por el dolor que ellos tuvieron. En sí dice, bien por el dolor que han tenido, bien por la tristeza que han tenido, pero yo no me gozo en ese dolor y en esa tristeza,
sino que me gozo en lo que produjo ese dolor y esa tristeza. Y fue el arrepentimiento bíblico. Ahora, hay una filosofía tanto extraña por ahí que se mete en las iglesias que digan, no sientas culpa, has pecado pero no sientas culpa. Pablo dice, me gozo en el dolor que han sentido por su pecado. Está bien que hayan sentido esa culpa, pero más gozo le da que esa culpa que han sentido le haya movido a un arrepentimiento. Así que no te sientas mal si te sentís triste cuando pecás. Pero ¿qué haces con esa culpa? ¿Qué haces con esa tristeza? Entonces Pablo le dice, ustedes fueron entristecidos. Y acá el término contristar para describir la tristeza que experimentaron tras recibir la exhortación. Ahora, toda corrección provoca cierto grado de dolor o tristeza al que la recibe, ¿no? Una exhortación te pone triste, ¿no? Alguien que te dice, no va por ahí, no estás bien, te va a poner triste, te va a doler. Sin embargo, uno de los grandes peligros en la actualidad es confundir la tristeza con el verdadero arrepentimiento. Es decir, yo me siento triste, por lo tanto estoy arrepentido. Entonces confundimos la tristeza, el llanto. No, está llorando, debe estar arrepentido. No. Las lágrimas no son una demostración de arrepentimiento. Que vos te duela y llores no es una demostración de arrepentimiento bíblico. Ahora vamos a adentrar al pasaje y lo vamos a estudiar no verso por verso, sino palabra por palabra, para entender qué es lo que está diciendo el autor acá, qué es lo que Dios nos va a querer decir. El título del mensaje, el arrepentimiento bíblico, por si no quedó claro, el arrepentimiento bíblico. En primer lugar, la tristeza que mueve a un verdadero arrepentimiento. La tristeza que mueve a un verdadero arrepentimiento. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Acá dice, porque la tristeza que es según Dios. Esto significa una profunda tristeza o un profundo dolor. Y esta palabra tristeza aparece tan solo a veces 16 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa en el contexto como la de Juan 16, 5 al 6, que dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Esta palabra tristeza, que es lupe en el texto original, quiere darnos la idea de una tristeza abundante en nuestro corazón, un dolor profundo en nuestro corazón, un dolor que te deja tirado más o menos por el suelo, una tristeza tan grande. ¿Y qué produce esta tristeza según Dios? Un arrepentimiento. Ahora, la tristeza, vamos a entender bien a qué se refiere con la tristeza según Dios. La tristeza según Dios es un dolor por haber pecado contra Dios. Es un dolor por haber ofendido al corazón de Dios. Es decir, me entristezco por haber pecado contra aquel que me salvó, de haber ofendido el corazón de mi Padre. Todos los pecados que nosotros cometemos son en contra de Dios. Puede ser que sea en contra de tu hermano también, pero al fin y al cabo va a ser en contra de Dios. Y ese dolor tiene que venir en nuestro corazón, llenarse de una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. Cuando Él te dice, hijito mío, no hagas esto, y vos lo haces igual. Es ese dolor de, no, ¿por qué he ofendido a mi Padre? He pecado contra Él.
y me siento sumamente triste por eso. Y cuando sentimos ese dolor por haber pecado contra Dios, va a venir un arrepentimiento. Y esta palabra arrepentimiento significa, quiere decir metanoia o metanoian, que significa un cambio de disposición mental. Tu mente cambia absolutamente, para rimar. Tu mente da un giro drástico, ¿sí? Antes pensabas esto, ahora pensás lo contrario. Esa tristeza te va a llevar a un arrepentimiento genuino. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce el arrepentimiento cuyo fruto es la salvación en este contexto. El arrepentimiento se refiere a una verdadera conversión, un cambio total en la vida de la persona. No se trata de solo una modificación en la conducta, sino una transformación profunda en la actitud, el pensamiento y la respuesta ante el pecado. El verdadero arrepentimiento implica un cambio en lo que la persona cree respecto al pecado y su relación con él. Lo que siente cuando el pecado forma, en que tanto que forma en su corazón y decide abandonarlo, este arrepentimiento, según la voluntad de Dios, surge cuando la persona reconoce su propia debilidad y gravedad de su pecado. A veces solemos pesar el pecado. Este pecado pesa más, entonces puedo darme ciertas atribuciones con esto. No. Delante de Dios todos los pecados son iguales. Y esto es lo que creían los fariseos. Decían, no pasa nada si yo miro a una mujercilla. El problema es cuando vos estás con la mujercilla, con la persona, con la mujer. Jesús dice, cualquier persona que mire y codicie a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón y para Dios es culpable de juicio como el mismo pecado. Entonces todos los pecados son graves, hermanos. Y debemos de verlo de esa forma, de esa manera. Mentir no es tan grave como asesinar. Enojarme con alguien no es tan grave como disparar a alguien. No. Cualquiera que se enoje con su hermano, dice Jesús, ya lo ha asesinado en su corazón y es culpable de juicio por ello. No pesemos los pecados. Sí que los pecados en este plano tienen una consecuencia diferente. Si yo mato a una persona hoy me voy preso. Pero si me enojo con mi hermano, nadie me va a decir nada, ¿no? Pero delante de Dios es grave. Es sumamente grave. Y debemos verlo así. Entonces esta es la tristeza que sintieron los de Corinto. Es grave lo que estamos cometiendo. Está mal. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra Dios y estamos ofendiendo su corazón. No estamos obedeciendo su palabra. Aquel que dio la vida por nosotros, que murió y que nos salvó por gracia, que nos ha sacado de la condenación eterna y de la consecuencia del pecado, estamos pecando contra Él. Sintamos tristeza, ese profundo dolor. Y esta tristeza implica lo siguiente, es reconocer nuestra debilidad. Salmos 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestro corazón siempre está contaminado, nuestro corazón. No podemos seguir lo que nuestro corazón dice, porque ¿qué pasa con nuestro corazón? Es engañoso. Entender contra quién hemos pecado, lo que le he mencionado. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, el arrepentimiento resulta por el dolor y la vergüenza de haber pecado contra Dios. Esta vergüenza y esta tristeza es necesaria. Es necesario que sintamos esta vergüenza y este dolor. ¿Dónde dice eso? En Santiago. Santiago 4:8-10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos
Y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es necesario sentir esto. Pero ahora, ¿qué haces con esa culpa? ¿Qué haces con ese dolor? ¿Tu dolor viene por pecar contra Dios? ¿O por qué estás triste? ¿O cuando pecas contra Dios, sentís dolor? ¿Sentís tristeza? El dolor, la tristeza es bueno tenerlo. Pablo se estaba alegrando de este dolor que produjo el arrepentimiento bíblico. En primer lugar, vimos la tristeza que mueve a un verdadero arrepentimiento. Ahora, en segundo lugar, la tristeza que nos lleva la tristeza que no nos lleva al arrepentimiento bíblico. La tristeza que no nos lleva al arrepentimiento bíblico. Ahora hay un contraste, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. Dice, la tristeza del mundo produce la muerte. Es engañosa porque hace creer que se siente dolor por la situación, cuando en realidad lo que aflige no es el pecado en sí mismo, sino las consecuencias que éste ha traído. Cuando vos sentís tristeza por haber pecado, y no te duele no te duele pecar contra Dios, sino que te duele, no, las consecuencias que van a venir ahora sobre mí, me duelen más. Entonces ese es un arrepentimiento según el hombre. Y un arrepentimiento según el hombre, tenemos un ejemplo en Caín. Si me acompañan en Génesis 12:14, si no los leo yo, dice: cuando labres la tierra, esto pasó después de matar a su hermano, ¿no? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Estas eran las consecuencias que habían tenido por haber matado a su hermano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín no dijo: sí, me siento triste por lo que hice. Maté a mi hermano, no me arrepentí. No dice: todo lo que vos me estás dando, Dios, todas las consecuencias son mucho para mí. Me entristece las consecuencias que vienen por mi pecado. Pero nunca sintió un dolor de haber pecado contra Dios. Su primera respuesta fue: las consecuencias van a ser que mis planes no vayan como yo quiero. Las consecuencias van a ser que todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, todos mis ídolos, yo lo pierda por haber pecado. Y ahí tenemos a un hombre o una mujer que llora porque su pecado lo ha sacado del ministerio. Un hombre o una mujer que llora porque le ha descubierto en su pecado. Un hombre o una mujer que lloran porque su pecado daña su imagen. Un hombre o una mujer que llora porque por su pecado perdió su trabajo. Un hombre o una mujer que llora porque está a punto de perder su familia por su pecado. Un hombre o una mujer que llora porque su pecado hizo que pierda todos sus bienes. Te duele más perder cosas que haber pecado contra Dios. Y este es el arrepentimiento según el hombre que nos lleva a la muerte. Nos duele más perder cosas que haber ofendido a Dios. Entonces se dan cuenta del arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento que no es bíblico. Una tristeza que es bíblica, que mueve el arrepentimiento, y una tristeza que te mueve al dolor por las consecuencias de tu pecado y nada más. Nuevamente estás pensando en vos mismo. Nuevamente pensamos en nuestros propios intereses.
¿Cómo afectan mis intereses mi propio pecado? Ufa, no salió como yo esperaba. Pero nunca un dolor de haber pecado contra tu Creador, contra aquel que te salvó, con aquel Dios que es misericordioso todos los días con nosotros. No nos duele. Y ese arrepentimiento, ese dolor produce muerte. Muy bien. La tristeza, en primer lugar, vimos la tristeza que mueve un verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, la tristeza que no nos lleva al arrepentimiento bíblico. En tercer lugar, resultados de un arrepentimiento bíblico. Resultados de un arrepentimiento bíblico. Versículo 11. ¿Por qué aquí? Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora entendemos, ¿no? Ahora entendiendo el dolor y las diferencias del arrepentimiento bíblico y no bíblico, ahora Pablo enfatiza que el arrepentimiento no se limita en el momento del dolor por el pecado y el reconocimiento de la ofensa contra Dios, sino que el arrepentimiento genuino se extiende en actitudes que reflejan un cambio continuo. El verdadero arrepentimiento no debería verse como un instante aislado, sino como un cambio de transformación evidenciando por frutos de arrepentimiento. No es solo reconocer el pecado, sino avanzar en una vida que demuestra mediante acciones concretas que el creyente está decidido en abandonar el pecado. Pablo ahora va a hablar de el arrepentimiento genuino produce ciertas actitudes y ciertas cosas prácticas. Está bien. Ahora uno puede decir, sí, yo he pecado contra Dios, me duele el pecado contra Dios. Pero si no hay un cambio de mente, si no hay un metanoian, si no hay un cambio de actitud y un cambio de vida en cuanto a ese pecado, entonces jamás fue arrepentimiento. El arrepentimiento se ve con la práctica, en una vida diferente. Y recuerden, esto Pablo se lo está diciendo a creyentes, a hijos de Dios. Y fíjense lo que produjo este verdadero arrepentimiento. Ahora sí vamos a ir palabra por palabra y vamos a ir estudiando cada palabrita que aparece acá. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Esta palabra, solicitud, significa diligencia, lo que implica prontitud y un fervor genuino para hacer lo necesario con el fin de vivir conforme a la voluntad de Dios. El creyente que ha sido contristado según Dios, no solo siente un dolor por su pecado, sino que responde de una forma pronta para luchar contra su pecado. Va a decir, bueno, manos a la obra. Tenemos que hacer algo. Tengo que hacer algo. No pienso volver a ceder ante esto. Voy a hacer lo necesario para poder batallar contra esto. Y eso es algo pronto. No dice, no, creo que ahí dentro de 3 meses, por ahí me voy a poner fuerte. No. Esta diligencia de prontitud produce el verdadero arrepentimiento. Y no es un remordimiento nada más. Tu diligencia en luchar contra esto no va a ser por presiones externas, de que tu líder te diga, dale, dale, tenés que luchar, dale, dale, y vos, dale, sí, bueno, y vas. No, vos vas a tener esa prontitud de luchar. Vos vas a tener esa prontitud de hacer lo necesario para vencer ese pecado. O para abandonarlo completamente. Vas a ser rápido en confesar tu pecado a Dios. Vas a ser rápido en dejar todo aquello que le es de tropiezo para no caer. Vas a dejar todo para aquello que te es de tropiezo para no caer en este pecado nuevamente.
Vas a ser rápido en orar más, estudiar la palabra para entender cómo agradar a Dios. Siempre decimos la voluntad de Dios. Bueno, pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amplio, ¿sí? Hay mucho. Esto es la voluntad de Dios. Hay muchas ordenanzas acá. Tenemos que vivir este libro. Esta es la voluntad de Dios. Una vida de santidad. Los unos a los otros es la voluntad de Dios. El luchar contra tu pecado es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no estudiamos su palabra? Si no la tomamos importante, si la vemos como un libro más, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Vas a ser rápido en rodearse de la iglesia para fortalecerte. Vas a ser pronto en ir a tus hermanos. Incluso si tenés que confesar a tus hermanos, lo vas a hacer, pero vas a ser pronto en todo esto. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces eso produjo en ello esta solicitud de tomar medidas drásticas pronto, rápido, en el mismo momento. Dice, ¿qué defensa? Ahora esta palabra defensa es un término judicial, ¿sí? Es un término judicial en el cual alguien presenta pruebas para defenderse. Pero acá las pruebas que esta persona arrepentida va a estar dando no son pruebas para defender su inocencia, sino que van a ser pruebas para mostrar su culpabilidad. ¿Me siguen? Va a ser pruebas para mostrar su culpabilidad. Va a decir, sí, esto soy, esto ha pasado, soy culpable. Esto ha pasado en mi corazón, en esto he caído. No se va a presentar a este juicio para probar su inocencia, sino reconocer su condición de pecador. Y busca mostrar un rechazo claro y genuino al pecado. Esta es una persona que va a decir, sí, fue mi culpa. Sí, fue mi culpa, fui yo. Yo lo hice. Yo lo hice. No va a echar la culpa a las cosas externas, sino que va a responsabilizarse a sí mismo de sus acciones. No el verano, no mis deudas, gracias amigo. No vas a echar la culpa a otras cosas que dicen, no, eso potenció, eso fue culpa de eso, por eso caí. No, fue tu corazón. Esa defensa vas a presentar a Dios. Fui yo, es mi culpa. Mostrará esta persona una vida de lucha radical para ser restaurado. Va a dejar ser restaurado. Va a quitar su orgullo de lado y va a decir, yo necesito restaurarme. Yo necesito que la iglesia me acompañe. Necesito que hombres fieles y mujeres fieles me acompañen. Necesito, porque soy débil, porque esta es mi condición, Señor. No puedo solo. Esta es mi defensa. No voy a quedar bien parado delante de ti, Señor, porque vos conocés mi corazón. Pero a veces queremos presentar defensa ante el juez supremo que lo conoce todo y conoce detalladamente las pruebas. Pero esta defensa tenemos que poner. Esta persona es una persona que se llenará de la palabra de Dios, pero no solo para memorizar versículos, sino para usar esos versículos para batallar contra el pecado. Usará la palabra de Dios para inundar su corazón de verdades. A veces usamos la Biblia como algo místico. Mientras más memorizo, me sé un montón de versículos, entonces ya está. No, ¿qué haces con esos versículos?
tenés que usar esos versículos que te memorizaste. Tenés que memorizar un montón, ¿sí? Pero usá esos versículos en la hora de la tentación. ¿Qué dice el Señor en cuanto a esto? Y te traes el pasaje a la cabeza. Esto va a ofender al corazón de Dios. Voy a ser pronto a salir de acá. De esa forma tenemos que usar la Biblia. Hay luchas específicas que tenemos. Bueno, busquemos qué pasaje habla en cuanto a esta lucha específica y memorizá ese versículo y en la hora de la tentación usá esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón para luchar contra ella. Esa defensa vas a presentar. Tendrá un plan de batalla ante la tentación. Va a decir, me voy a ir cuando sienta la misma tentación, sin importar lo que me digan, sin importar absolutamente nada, voy a huir, porque esa es mi defensa. No me importa lo que me digan, no importa qué consecuencias pueda traer. Yo voy a luchar por una vida santa y agradable al Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y vas a presentar esa defensa. Vas a luchar de esta forma radical. Y esto es lo que se vio y lo que se ve y lo que se tiene que ver si estamos arrepentidos verdaderamente. Luego dice, ¡qué indignación! La indignación en el arrepentimiento bíblico se refiere a un sentido de enojo y malestar por haber pecado. Esta característica muestra que el creyente no solo ha decidido confesar su pecado, sino que también ha determinado abandonarlo y aborrecerlo. Ahí en Romanos 6, 21 al 23, nos enseña que el pecado nos debe dar vergüenza. Ahora es una vergüenza para nosotros porque produce muerte. Romanos 6, 21 al 23 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vos vas a tener ese rechazo por el pecado. Lo vas a identificar y te va a repugnar. Es como cuando no te gusta una comida, ¿no? No, está ahí, pero no me gusta, no, lo veo mal. Es esa indignación que tenés que tener. Voy a sentir enojo en contra por el deseo de satisfacer ese pecado. Vos vas a querer satisfacer ese pecado y eso debe enojarte. Decir, mi corazón, qué perverso. Aborrezco ese pecado. Me enoja incluso tener este deseo. Eso produce el verdadero arrepentimiento. Voy a sentir rechazo por el orgullo en mí, por la envidia en mí, por la lujuria en mí, por la ira en mí, por la incredulidad en mí. Tengo que sentir un rechazo absoluto de eso. No me gusta, no me agrada, no quiero. Pero sentimos a veces ese rechazo. Sentimos esa indignación luego de decir que nos hemos arrepentido. A veces no. Decimos, sí, me he arrepentido, pero luego incluso buscas oportunidades o caí sin querer queriendo. Incluso buscamos oportunidades para caer sin querer queriendo, para caer accidentalmente. Entonces no hay arrepentimiento genuino ahí, no hay arrepentimiento bíblico. Hay alguien que dijo, lo que solía ser tan atractivo para mí, ahora me repugna. Estoy indignado por eso. Me opongo fuertemente a eso. Y he resuelto decididamente que siempre será repugnante a mis ojos. Así tenemos que ver al pecado. Que siempre será repugnante a mis ojos. Ese pecado específico o cualquier pecado
que vos veas en tu corazón. ¿Qué temor? Dice. El arrepentimiento, según el mundo, no está centrado en Dios, y eso lo hemos visto, sino en el miedo a perder algo, la reputación, los bienes, las relaciones. Y hay un temor por perder algo. Me duele y tengo miedo de perder algo. Pero ahora el arrepentimiento bíblico va a traer un temor redireccionado ¿a quién? A Dios. Un temor a Dios. Y vemos en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si tememos a Dios, si sabemos quién es Dios, si conocemos su carácter, si conocemos todo de Él, entonces vamos a aborrecer el pecado. Vamos a aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque le tememos a Él. Pero si no hay un temor genuino, reverente a Él, no nos va a importar. Y vamos a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a arrepentir. Porque no entendemos a Dios. Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor a Dios no significa ignorar lo que puedo perder por causa del pecado, sino reconocer este peligro y entender que nada es más valioso que honrar a Dios y su santidad. Nada es más valioso que honrar a Dios y su santidad. El arrepentimiento bíblico produce un temor reverente y creciente que aparta al creyente del pecado y lo acerca a la santidad. ¿Cuánto tememos a Dios? ¿Cuánto temor hay a Dios en nuestras vidas? Preguntémonos siempre eso. Entonces, un arrepentimiento bíblico produce temor a Dios. Temo, no quiero pecar más contra Él. Después dice, qué ardiente afecto. Esta palabra significa anhelo o un deseo grande de. Esta palabra aparece tan solo 2 veces en el Nuevo Testamento y la primera es en este mismo capítulo, en el versículo 7, y habla de cuando Pablo le dice, qué ardiente afecto tienen ustedes. Bueno, vamos a ver ahí el pasaje. 7:7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y esta idea nos da de una reconciliación o de restaurar una relación. Ahí ellos tenían ese ardiente afecto que es un deseo grande, un anhelo grande de poder restituir una relación. Y también nos da esta idea en este contexto que es un afecto, un anhelo y un deseo grande por una vida de santidad. Vas a tener un deseo sumamente grande por obedecer la palabra de Dios y por vivir una vida de santificación constante. Es decir, bueno, ¿qué agrada a Dios? Yo quiero hacer lo que agrada a Dios, cueste lo que cueste. Ahí donde nadie me ve, quiero hacer la voluntad de Dios. Ahí donde todos me ven, quiero hacer la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Este ardiente afecto vas a tener si hay un arrepentimiento bíblico. El deseo nos moverá a restaurar una relación para la gloria de Dios. El deseo nos moverá a restaurar nuestra propia vida para la gloria de Dios. El deseo nos moverá a ir en contra del orgullo, en contra del orgullo para reconciliarme con alguien y decirle, perdón, fue mi culpa. Yo soy responsable. El deseo nos moverá a dar la cara y hacernos responsables de que mi pecado fue el causante de todo este destrozo. Ese ardiente afecto de vivir una vida de santidad y de restituir cosas que mi propio pecado destruyó. Ese ardiente afecto.
Luego dice, ¿qué celo? Esta palabra refleja un interés en el creyente que está enfocado a hacer lo correcto. El celo puede considerarse el motor de la diligencia. Esta palabra celo quiere decir solicitud, mostrando la intensidad del verdadero arrepentimiento que se extiende con todas sus fuerzas para abrazar la verdad bíblica como propia. Este profundo deseo de hacer lo correcto es una evidencia genuina de arrepentimiento. Un comentarista dice, celo se refiere a amar tanto a alguien o algo que se odia cualquier cosa que dañe el objeto de ese amor. Este tipo de celo que surge el verdadero arrepentimiento, con determinación, el creyente se esfuerza por proteger su comunión con Dios con todas sus fuerzas, porque ahora esto ocupa un lugar de mayor deleite en su corazón que el pecado que una vez lo apartó. Este celo de decir, no, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo dañar esta relación que tengo con mi Señor. Yo sé que esto va a dañar mucho esta comunión que yo tengo. Va a dañar a la iglesia, va a dañar a mi familia, va a dañar el corazón de Dios, va a ofender su corazón. Yo no quiero esto. Tengo un celo fuerte en mí por no hacerlo. Este celo hará que seamos radicales en contra del pecado. Este celo hará que veamos a la vida de santidad tan importante como lo es. Este celo hará que no vivas una vida a medias y decir que hay grises en la vida cristiana y que me puedo tomar atribuciones. Decir, no, es una u otra. No hay grises, no hay medios. Este celo va a producir eso. Este celo te va a llevar a cuidar firmemente tu corazón de ser contaminado con ideologías, pensamientos de este mundo, filosofías que entran incluso en la iglesia. Vas a estar celoso. Este celo te llevará a abandonar todo lo que ofende a Dios. Y vamos más rápido. ¿Qué vindicación? Esta palabra significa venganza o amor por la justicia. Esta palabra de vindicación resalta en el creyente que quiere corregir el agravio buscando la restauración de cualquier daño o pérdida causada por el pecado. El término sugiere la idea de un castigo judicial. Esta palabra nos da la idea de un castigo judicial. Yo voy a recibir el castigo. No es una persona que se arrepiente, no va a decir, bueno, me arrepentí, pero que por favor no haya consecuencias. Quiero restituir todo, me arrepiento sí, pero por favor no me hagan nada. O por favor no quiero que pase nada. Esta palabra de vindicación es una persona que va a ir arrepentida y se va a arrepentir e incluso va a confesar sin importar lo que pueda pasar, sin importar las consecuencias que puedan llegar a venir. Imagínense una persona que robó, pero se arrepiente y va y devuelve lo robado. Y al devolver, él sabe que puede venir las consecuencias, y es la cárcel. Pero como él está verdaderamente arrepentido, sabe que tiene que restituir. Y en esa restitución, él también sabe que puede tener consecuencias, pero él estará dispuesto a pagar las consecuencias con tal de restituir el daño. No le va a importar las consecuencias. Va a saber que hay consecuencias, pero va a dar la cara. Imagínate una persona que murmura y que esa murmuración da información incluso falsa y ocasiona un malentendido tal que daña a muchos, y esta persona se arrepiente y dice, yo murmuré, perdónenme. Esta persona va a restituir la imagen de otra persona
aun cuando esta persona tenga consecuencias de perder la confianza. Ella va a saber esta persona, él o ella, va a decir, yo sé que si digo esto, yo sé que estuve mal, murmuré. He dicho algo falso. Ya nadie va a confiar en mí, pero estoy dispuesto a que nadie confíe en mí. Pero yo tengo que restituir esto, porque estoy verdaderamente arrepentido. Imagínense a un estudiante que hace trampa en su examen y se arrepiente y va a confesar sabiendo que le van a reprobar el examen, pero lo hace porque está verdaderamente arrepentido. Esta vindicación que habla acá es un arrepentimiento, es decir, yo voy a confesar y cueste lo que me cueste, no importa, yo tengo que hacerlo. Porque más importante es la vida de santidad y honrar a Dios. No importa lo que me suceda, yo voy a confesar porque estoy arrepentido. Ahora todo esto, tenemos que saber que el Señor nos perdona, ¿sí? El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y este pasaje lo usa a creyentes. Le está hablando a creyentes. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Si vos sabés que estás arrepentido y estás mostrando estas características, sabés que el Señor ya te ha perdonado. Él te ha perdonado porque ha dado su vida por vos, por todos los pecados que has cometido, que cometáis ahora y que vas a cometer. Pero esto no quita, como había dicho, en luchar contra el pecado. Y aún así, seguir pidiéndole perdón al Señor por todas las ofensas que hacemos contra Él. Y Él nos va a perdonar. Confiemos en su gracia, confiemos en su misericordia. Confiemos que Él nos perdona. Tenemos fe en que Él nos perdona y el que nos ha perdonado. Entonces esta vindicación produce un amor por la justicia, tal que no busca librarse de las consecuencias del pecado a cualquier costo, sino que busca hacer lo correcto. Y finaliza el pasaje, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Todo lo que ustedes mostraron ha sido un arrepentimiento bíblico, dice Pablo. Su tristeza le ha movido a un verdadero arrepentimiento. Algunas preguntas de reflexión, perdón porque se extendió más de lo debido. ¿Estamos aceptando la culpabilidad o estamos presentando excusas, inculpando a otros por nuestra caída? ¿Estás triste por haber pecado contra Dios o simplemente porque fuiste descubierto? ¿Estás viendo frutos de arrepentimiento en tu vida? ¿Estás viendo esto, lo que Pablo dice? Este es un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que produce vida y lo otro es lo que produce muerte. Si solo sentimos tristeza por lo que vamos a perder, entonces estamos camino a nuestra propia destrucción. Así que, hermanos, les animo a que podamos ver constantemente en nuestra vida si hay un arrepentimiento genuino por todas las caídas que tenemos.